Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa del Real Madrid Español. Bueno, un partido importante porque será el último partido antes de un nuevo parón de selecciones y la idea es terminar con muy buenas sensaciones y con un buen resultado en forma de victoria tras el fiasco y la gran decepción de perder en casa frente al Sheriff en Champions. Para ello, veremos Ancelotti cuál es el once titular que saca, porque es realmente una auténtica incógnita y sobre todo la incógnita está en los laterales, porque es el gran quebradero en este momento que tiene Carlo Ancelotti con respecto al once. Ya sabéis que ahora mismo ahí sumamos muchas bajas y hay dudas pues efectivas dentro de la zona lateral. Probó con Nacho en el lateral derecho, Lucas Vázquez puede jugar en ese puesto, Miguel Gutiérrez en principio es el único lateral izquierdo, pero no descarto tampoco, no se descarta que Nacho pueda jugar en ese lateral. Entonces veremos ahora con el posible 11 qué solución da Carlo Ancelotti a esta cuestión. Un Real Madrid que juega frente a un Español que llega con tan solo 6 puntos y una mala racha de resultados, 2 derrotas consecutivas, pero un equipo físico presionante y que le gusta mucho generar fútbol directo, y donde sobre todo la gran estrella es Raúl de Tomás, un ex madridista que desde luego nos tendrá muchas ganas. Importante novedad en la convocatoria, como habéis visto en madridismoaldia.com, tanto Isco como Marco Asensio por distintos problemas físicos pues englosan y aumentan la lista de bajas, que son Isco, Asensio, Carvajal, Ceballos, Bale, Mariano y Marcelo, que no está en la lista de convocados, ha trabajado en solitario pero no ha llegado a tiempo. Y con todo y con ello, pues vamos a apostar por un 11 que puede ser el siguiente. Thibaut Courtois en portería con defensa de 4, que sería compuesta por Lucas Vázquez, que lleva tiempo sin jugar de titular y Ancelotti creo que cuenta claramente en el lateral con él. Militao, Álava en el centro, creo que eso ahora mismo es innegociable para el técnico italiano. Y en el lateral voy a apostar de nuevo por Miguel Gutiérrez, aunque debo confesar que es la mayor duda que tengo dentro de la defensa. No descartaría que jugara Nacho, pero espero que Nacho no juegue en el lateral izquierdo, que es pues su pierna antinatura, zona antinatura y donde peor lo hace. Doble pivote con Toni Kroos y Casemiro. En rueda de prensa ha confesado Carlo Ancelotti que Kroos va a ser titular. Creo que va a jugar con Carlos Enrique Casemiro. Y arriba, 3 mediapuntas, jugadores, en este caso, que componen esta línea 3/4 serían Fede Valverde, Eden Hazard y Vini Junior, y arriba Karim Benzema. Creo que a Valverde no le va a dar resuello, es un jugador ahora mismo muy importante para el equipo y creo que va a seguir apostando por él. Es verdad que Modric necesita minutos, pero creo que lo va a ir dando minutos de a poco y para él ahora mismo en el esquema es muy importante en sus distintas demarcaciones Fede Valverde. Por lo tanto, este es por el 11 que apostamos desde Madridismo al Día. Veremos finalmente cuál es el 11 titular que saca Carlo Ancelotti, pero lo dicho chicos, tenemos que sacar los 3 puntos, mostrar buenas sensaciones, ser agresivos en la presión, jugar con un bloque medio, alto, bajo, el que sea, pero conjunto, trabajar de manera estructurada, que es algo que le ha faltado al Real Madrid, y luego, con respecto al último partido, tener una eficiencia ofensiva que no solo nos ha faltado frente al Sheriff, sino también frente al Villarreal. Así que a conseguir los 3 puntos y a recoger las mejores sensaciones posibles.